Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Soy Natalia y hoy nos acompaña una joven universitaria en esta iglesia. Hola, mi nombre es Laura y estoy demasiado agradecida de estar aquí y la invitación. Así es, bueno, quiero que nos pongamos un poquito en contexto. Esta semana estuvimos estudiando los capítulos de Éxodo, capítulo 14 al 16, rumbo al desierto. Vamos a explorar un poco toda esa travesía que tuvo el pueblo de Israel que pasar para llegar al otro lado del Mar Rojo. Pero antes de empezar, quiero que oremos, que empecemos este espacio consagrándonos a nuestro Dios. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por un día más que nos concedes, por la oportunidad de estar aquí, estudiando tu santa palabra, por la libertad que nos das de acceder a estos espacios. Te queremos pedir que las personas que nos están visualizando desde sus casas, desde su trabajo, desde donde sea que estén viendo este video, escuchando este podcast, Señor, tú les puedas acompañar, abrir su mente y disponer su corazón para que tu Espíritu Santo pueda hablar a su corazón el mensaje que tienes para ellos. En Jesús, amén. Mm. Bueno, yo creo que es bueno que empecemos con la lectura bíblica, que la encontramos en Éxodo 14, del 10 al 15, y dice así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Uy, Lau, mira que a mí este pasaje me parece muy fuerte porque uno dice, bueno, Israel acaba de ver todo lo que Dios hizo en Egipto, todo lo que Dios hizo a través de las plagas, vieron cómo Dios los protegió, cómo Dios cumplía la promesa que les hizo de que si pintaban la puerta de sus casas con la sangre, Él les iba a proteger a sus primogénitos y aún así seguían dudando. Sí. O sea, hacía unas horas nada más Dios había obrado algo maravilloso en sus vidas y ellos ya estaban dudando. Entonces, me parece muy fuerte, pero me parece increíble y quisiera saber cómo, ¿tú qué piensas cuando lees eso? Sí, o sea, a mí también me llama mucho la atención porque también la forma en la que se lo dijeron a Moisés fue una forma como retórica de tú me sacaste de mi comodidad, de mi espacio, y yo no quería, yo quisiera quedarme en donde yo estaba. Entonces, es también mirarlo y aunque podemos llegar a criticarlo o a decir, no, es que esto no tiene nada que ver en lo que un cristiano debería pensar, muchas veces nosotros también tenemos ese mismo pensamiento con nuestra propia vida. Mm, Entonces, es también mirar el temor humano, la frustración de cuando nosotros tenemos una idea y no sale como nosotros queríamos y tendemos a echarle la culpa a Dios o a esa persona que nos dice, ay, pero es que tú me dijiste que hiciera esto así y mira lo que salió. Entonces, siempre buscamos como otro culpable a lo que nosotros también tomamos la decisión de hacer. sí, así es. Y también pensaba un poco en que el pueblo de Dios sí era muy dependiente. Israel era bastante dependiente porque era un pueblo esclavo, o sea, no estaban ante una situación bastante compleja. Luego vemos que nuevamente Dios, a pesar de sus dudas, obra un milagro, abre el mar rojo en dos y ellos pueden cruzar. Pero otra vez se encontraban con la duda, con la incertidumbre, con esta actitud como de cuestionar, como de nuevamente así como en este bucle y era un círculo interminable. Y yo pienso en el pobre Moisés, Dios mío, increíble. O sea, como Elías, digo, wow. Pero pensar que los israelitas realmente sí eran un pueblo muy dependiente, vuelvo a mi idea. Eran muy dependientes, pero lamentablemente no dependían de Dios. Ellos, como pueblo que había acabado de ser esclavo, les costaba como buscar soluciones, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a... Sí, como esa mentalidad de heroísmo, como de, sí me entendés, como de decir, vamos a resolver, básicamente. Le faltaba mucho eso al pueblo porque venían de años de esclavitud.
Sí, Entonces es entendible, pero a la vez es ver cómo Dios ahí quería hacer esa obra de moldear esos corazones para que esa dependencia que ellos tenían por ese pueblo, por esa nación que los había esclavizado, se convirtiera en una dependencia de ese Dios que estaba ahí para salvarlos. sí, sobre todo porque también se ve el temor de cuando ellos vieron que los faraones venían, o sea, cuando él vio que el faraón venía y que el pueblo venía y que todos venían entonces dijeron, no, ya hasta aquí fue, y es también ver esa misma opresión que sentían ellos o porque al faraón lo veían como un dios, para ellos era su dios porque pues vivían bajo su mandato. Entonces, es ver también ese temor que tenían ellos y que a pesar de que tenían fe en Dios, porque dentro de todo, pues ya habían pintado sus puertas, habían guardado todo lo que les había dicho, había visto su mano, pues protegiéndolos de las plagas y de todo, y aún así seguían teniendo ese temor que es muy humano, o sea, es algo que es en general algo que llegamos a sentir todos. Ujú. Entonces, Me parece muy interesante eso que dices, porque claro, o sea, ellos, si bien recientemente habían visto la mano de Dios, durante mucho más tiempo habían venido viendo el poder que tenía el faraón. Entonces, cuando se encuentran con todo este ejército que estaba comandando el faraón, o sea, tú me lo decías ahorita fuera de cámara, o sea, claro, uno humanamente pánico. se pone en el lugar de ellos y qué pánico, o sea, qué susto. Es entendible porque llevaba mucho tiempo conociendo lo que era capaz de hacer. Pero ahí estaba Dios dispuesto como a cambiar esa visión y decir, bueno, yo soy el Dios de Israel, yo soy capaz de hacer todo esto y los voy a acompañar. Sí, y es algo que vemos ya cuando están en el desierto, que se enfrentan igualmente a la frustración de sus expectativas que tenían de salir de Egipto, pero también de empezar a ellos a hacer su parte y no dejarle todo, así como tú le decías que que eran muy dependientes, era también empezar a ellos buscar también la forma de hacerlo, obviamente con la ayuda de Dios, pero más que todo, el aprender que ellos también podían hacer sus cosas y había una parte que ellos debían hacer. Entonces, es también mirar eso cuando ya están en el desierto y ya han pasado esa prueba, es muy interesante. Sí. Y quiero que nos cuentes también un poquito desde tu experiencia. Yo durante esta semana tuve como esa oportunidad de confrontarme mucho, ¿no? Porque siento que esta lección de esta semana fue como muy inquisitiva Muy directa. y como eso que te lleva a reflexionar y a pensar en las veces que uno mismo ha atravesado por un desierto espiritual o de algún tipo de carencia. Entonces, en tu vida, cómo te tocó esta semana la lección? Bueno, en esta semana, de hecho, fue muy curioso y te lo comentaba. em, nosotros tenemos pues una práctica en cierto lugar en donde nosotros al final de esa práctica nos hacen un quiz y normal, contestamos el quiz, yo lo entregué todo y yo dentro de todo iba segura de que yo no, por encima de un 3 yo saco por encima de un 3 o por encima de un 4 porque lo que puse estaba bien. Y el profesor es de esos que lee tu nota al frente de todo el salón y coge y entonces te dice, Laura Camila Quintero 2. Y yo quedé en shock, o sea, yo quedé como, ¿qué? Hay otra Quintero, ok. Otra Laura, porque yo no podía creer que yo había sacado 2. Y entonces el profesor dijo, no, pues si quieren revisar su quiz, acérquense y quédense aquí. Y entonces yo muy ahí, yo dije, no, yo voy a revisar porque yo no creo que yo haya sacado 2. Entonces me quedé allí. Y mientras que él iba revisando el de otros compañeros, llega y dice, y revisa y dice, esto, no es que esto está malo, esto, no es que esto no tiene salvación, usted antes tenía 3 pero tu nueva nota es 0. Y yo que, no, ya no quiero revisarlo. Pe- yo dije, no, yo con lo que yo escribí, yo creo que yo del 2 me pasa al 0000. Entonces, yo decidí no revisarlo. Pero pues en medio que revisaban el resto, yo vi y yo dije, ya sé en lo que me equivoqué. Pero no era que estuviese equivocada del todo, sino que la nomenclatura que quería el profesor que contestáramos era diferente a la que yo había puesto. Entonces, yo salí furiosa, pero en una furia que yo cogí la puerta y abrí, y yo me quité la bata y los guantes, yo los tiré y me fui.
y yo iba en el mío y yo iba en una rabia, en una cosa que yo decía, uy, no, pero es que ese profesor tan horrible, ¿por qué hizo esto? Es que nada que ver. Y justo me encontré con la lección. Entonces dije, no, pues adelantemos. Y cuando yo entonces entré, llega y lo primero que leí fue: "¿Alguna vez has pensado que iba a ocurrir algo increíble y luego se convirtió en un desastre?". Y yo, suficiente ejemplo. Entonces, yo salí tan frustrada que yo realmente yo ni me despedí de los que iban conmigo, yo no pensé en nada. Y yo llamé a mi mamá y le dije: "No, mamá, es que ese profesor, yo esta carrera y no sé qué, y no sé qué". Y me empecé a quejar de todo. Y cuando leo eso fue como Dios diciéndome: "Cálmate, te calmas y aprendes a lidiar con tu frustración y a que no te salgan bien las cosas". Entonces, para mí esta semana y la lección fue como el ver Dios cómo va poniendo todo en su momento y en su tiempo para que uno también crezca espiritualmente. Mm, súper, totalmente, Lau. De hecho, a mí personalmente también me tocó mucho y me recordó como a esa Natalia que estaba en el colegio, empezando la universidad. Y mira, Lau, que escuchando un poco esa experiencia que tú nos compartes, a mí personalmente también me atravesó mucho y me llevó a reflexionar a pensar en esa Natalia de 17 años, 16 años, que salió del colegio y estaba súper ansiosa por entrar a la universidad. Y pues cuando uno está en esa etapa del colegio, posiblemente alguien que esté en esa etapa no está escuchando, uno sale a los 16 y dice no. Muy seguramente piensa, no, yo me gradúo, empiezo a estudiar porque no quiero perder tiempo, o por lo menos eso pensé yo, no quiero perder tiempo, yo voy a entrar inmediatamente a empezar mi carrera universitaria y nada de quedarme tiempo sin estudiar, derecho, entro a Univalle, 5 años, me gradúo y ya está. Y bueno, resulta que 6 años después, esos planes han cambiado por completo. Yo me gradué del colegio y, pues, bueno, me entregan los resultados del ICFES antecitos, y me doy cuenta que si bien no me fue mal en el ICFES, no era lo suficiente para entrar con certeza a la Universidad del Valle, que era donde yo quería estar. Y ahí me encuentro con el primer golpe de realidad. Y era que tenía que volver a prepararme para el ICFES y yo, no, otra vez no, volver a pasar por ese proceso de prepararme. Y bueno, pasaron un montón de cosas en el camino y yo dije, bueno, máximo 6 meses, no quiero pasar un año sin estudiar. Terminé pasando un año sin estudiar porque no pude ingresar a los 6 meses. Hice el ICFES como en las segundas pruebas que uno hace en el año y afortunadamente logré subir mi puntaje. Y ese año, pues, pude ingresar a la Universidad del Valle, estudiar lo que quería, pero tuve que pasar todo ese tiempo, todos esos meses, reflexionando, sintiéndome completamente frustrada, inútil. Puede sonar fuerte, pero muy inútil porque veía a todas mis amigas, amigos del colegio subiendo fotos, viviendo la experiencia de la universidad, contentos, contándome, nos veíamos, salíamos y contaban todo lo que estaban viviendo y yo así, súper frustrada. Yo estaba triste, yo como que bueno, pero me sentía muy mal. Yo puedo decir que ese fue uno de los desiertos más grandes que yo he experimentado en mi vida. Y fue un año de mucha, mucha incertidumbre, pero me sirvió para reflexionar y también para identificar qué era lo que realmente quería estudiar y también para hacer un pacto con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me permites entrar a la Universidad del Valle, a estudiar lo que yo quiero estudiar, yo te prometo que me voy a comprometer a servirte con todo mi corazón y con todo mi ánimo. Y ahorita yo, a la edad que tengo, puedo decir con toda la certeza del mundo que si yo hubiera entrado a la Universidad del Valle en el momento en el que me gradué del colegio, posiblemente no estaría aquí contando el cuento, porque estaba muy desubicada espiritualmente. O sea, yo estaba, sí tenía como que planeada mi vida y todo, pero yo no sabía yo qué, o sea, yo no sé qué pitos tocaba. O sea, yo espiritualmente estaba mal. Estaba Ajá. muy, muy, muy enclenque en mis principios y ese año me sirvió para fortalecer esa experiencia espiritual y ahora puedo decir que pude pasar todo este proceso universitario siendo testimonio para otras personas y sintiéndome con la tranquilidad de que pude ser, estoy ahora sirviéndole a él gracias a lo que él me guió en ese camino académico. Sí, y yo creo que es algo que de pronto muchas personas pasamos. A mí también tuve una situación, pues, parecida.
Yo tampoco alcancé el ICFES y yo, incluso mucho antes de 11, yo ya tenía toda mi vida planeada, yo ya sabía cuando saliera a qué calendario iba a entrar, qué iba a hacer, dónde iba a estudiar, mejor dicho, yo tenía hasta planeada a qué edad iba a casarme. Y yo ahora, entonces, yo me devuelvo a pensar pues en esa niña, porque yo era una niña de 14, 15 años cuadrando su vida y, y yo digo, el hecho de que uno también se limite a esos planes que uno hace es también quitarle control a Dios, Totalmente. porque nos estresamos tanto en momentos en los que no debemos estresarnos por ese futuro que Dios ya tiene claramente controlado y nos estresamos y es cuando enfrentamos también la frustración Mm. y me pasa igual, de hecho, yo ahora veo mi experiencia pues en la universidad. Medicina no es sencillo, y no es sencillo a veces no solo por la convivencia entre estudiantes, sino en la convivencia con los profesores, porque son profesores que desde un principio a ti te van diciendo, bueno, usted se pone las pilas o se sale de la carrera, o usted se equivocó en esto, usted va a ser mal médico, no sé qué, te tratan mal. Y entonces uno tiene que tener como un colchón salvavidas de uno poder caer y decir, no, ok, salió mal esto, el profesor es normal que sea así, yo tengo que aprender a afrontarlo Fuerte. y, y si yo hubiese entrado a la universidad a los 16 años, que fue cuando yo salí del colegio, yo creo que, o sea, yo no, como tú dices, yo no estaría tampoco aquí porque mi situación espiritual era una situación espiritual. em, yo crecí en un ambiente adventista, en una casa adventista, o sea, yo crecí en la iglesia y yo, digamos, no es que tuviese como esa curiosidad de que a veces te dicen como, no, es que tienes una curiosidad por el mundo exterior, no, sino que simplemente uno va como aceptando cosas en su vida y sí, y entonces yo ya no veía importante el devocional, yo ir a la iglesia era como, ah, sí, fui a la iglesia. Tampoco está Cumplido. exacto, así como un checklist de, no, ya hice esto, ya no sé qué. Y si yo no, o sea, si Dios no hubiese como puesto esas trabas, por decirlo así, porque trabas y todo, el desierto, como ese desierto haciendo similitud, probablemente yo no estaría tanto disfrutando la carrera como lo hago con todos esos problemas, como también compartiendo en un ambiente adventista en el que yo también me siento identificada al ser adventista. Porque, a ver, muchas veces normalizamos el, el venir a la iglesia o la oración devocional y todo esto, pero no lo personalizamos y no nos hacemos como, no nos apropiamos de ese punto. Entonces, es también ver esos desiertos en nuestra vida cristiana. Especialmente, no lo había pensado en ahorita que hablamos afuera, que muchas veces cuando nosotros hacemos tantos planes y tenemos tantas expectativas, aunque es bueno tener expectativas, le quitamos un poco el control a Dios y no permitimos como que Él haga su voluntad en nuestra vida o Él la hace, pero se nos hace mucho más difícil el aceptarla. Entonces, el ver, y de hecho ahí en la lección lo mencionaba, que Él sabía que en el desierto ellos no iban a tener sombra, Mm. ni iban a tener como agua o cosas básicas, por decirlo así. Pero él ya tenía todo eso en su mente y aún así él los mandó al desierto porque necesitaba que ellos pasaran por ese desierto para que asimismo también pudiesen tener una fe completa en él y pudiesen disfrutar de la tierra prometida. Totalmente, Lau. De hecho, esa idea de que a veces humanamente, o por lo menos siempre comparo, a mí siempre me ha gustado mucho estudiar el Pentateuco, me encanta, me fascina. Y mi yo no sé, 8 años, cuando leía el Pentateuco decía, pero ¿para qué tanta vuelta? O sea, ¿por qué no los sacó de Egipto y los llevó directo para Canaán, pero los pone primero a pasar el mar, cuando había una ruta para pasar sin tener que atravesar el mar? Y yo digo como que, ¿para qué tanta vuelta? Pero ahora comprendo que realmente el pueblo necesitaba cruzar ese desierto para aprender a depender de Dios.
Y ese paralelo lo veo también en nuestras experiencias y quiero que ustedes en sus casas o desde donde nos estén escuchando también piensen que cuál es ese desierto que necesitamos atravesar. Nosotros muchas veces anhelamos las bendiciones de Dios, pero no estamos listos para recibirlas. Le pasó a Jacob, por ejemplo. Dios tenía un plan para la vida de Jacob, pero él quiso adelantar las cosas y hacerlas a su modo. Y bueno, vemos que Jacob tuvo que vivir un montón de... Sí, salió mal. Tuvo que vivir un montón de cosas que Dios no planeaba que él viviera por haber adelantado los planes que Dios tenía. Entonces eso también me lleva como a pensar que muchas veces nosotros tenemos que atravesar por el desierto para aprender a depender de Dios y para aprender a aceptar la carencia, aprender a tolerar la frustración y estar capacitados para recibir la bendición que Dios nos tiene. En nuestro caso lo contamos desde nuestra experiencia universitaria, pero estoy segura que hay muchas experiencias que ustedes que nos escuchan en este momento están sintiendo que están identificados con nosotros desde su vida, desde lo que sea que les esté tocando vivir. Y, y quiero también como que, no sé, realmente me siento muy agradecida porque Dios es tan paciente con nosotros, Sí, porque hay otra cosa que nos cuesta diferenciar, Lau, y es que a veces la frustración que experimentamos es por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y hay algo diferente son las pruebas que Dios permite que atravesemos. Un ejemplo, si yo no estudio para mis quiz, para los exámenes de la universidad, si yo procrastino, pues evidentemente, muy posiblemente me va a ir mal en el examen. Pero yo voy y le echo la culpa a Dios, Señor, pero ¿por qué? Eso es tu culpa. Exacto, pero son consecuencias de nuestras malas decisiones. sí. Pero muchas veces nosotros nos aplicamos, estudiamos, hacemos todo a nuestro alcance, pero resulta que el profesor programó la prueba en sábado. Pero es algo que Dios permitió, es una prueba que el Señor nos está poniendo para que nosotros seamos testimonio. Y ese es un testimonio que no solamente nos va a servir a nosotros en nuestra vida espiritual, sino que va a ser de bendición y luz para otras personas. Si yo quisiera de pronto ya cerrar un poco en algo que me llamó mucho la atención y está escrito es que dicen, el problema con el que luchamos los creyentes es el deseo de salir del desierto. No nos gusta estar en lugares donde nuestra supervivencia está en riesgo. Jesús desafía a sus seguidores a cambiar su forma de pensar. El que pierda su vida por causa mía la salvará. Cuando nuestras vidas están amenazadas, la fe puede encontrar su máxima expresión. Y no es hasta que ellos dejaron de sentirse incómodos en ese desierto que Dios les dice, ok, ya podemos, Ahora sí. y podemos entrar a esa promesa que les di. Y es eso también que nosotros debemos atravesar y debemos encontrarnos en ese punto incómodo, por decirlo así, para entender y aceptar que Dios tiene todo perfectamente calculado. O sea, mientras que nosotros estamos tratando de hacer muchos cálculos y de lo uno y lo otro, Él ya todo lo tiene claro. Sí, eso que resaltas me parece importantísimo. Quiero que nos quedemos con eso, que pensemos en qué necesitamos nosotros atravesar, qué necesitamos vivir. Jesús mismo atravesó por el desierto. Jesús mismo tuvo que atravesar toda esta prueba para ahí sí dar inicio a su ministerio. Y esto me parece de entrada, una idea valiosísima y una lección importantísima. En Sí. cada aspecto de la vida de nuestro Maestro Jesucristo encontramos lecciones valiosísimas. Pero que el mismo Jesús, Rey de Reyes, que tenía una relación tan maravillosa con Dios Padre, tuviera que atravesar un desierto para empezar una misión tan importante como la fue salvar al mundo, es una lección también para nosotros. No sé qué desierto estés atravesando en tu vida, no sé qué prueba estás experimentando, pero también recuerda que el Señor está dispuesto a escucharte, que el Señor está dispuesto a atenderte y a sacarte de ese desierto. Él quiere lograr algo en tu vida. No te desanimes, confía en sus planes. ¿Hay algo que quieras decirle a nuestros amigos para finalizar? Sí, pues es importante el pensar qué podemos hacer hoy para fortalecer esa confianza en el Señor. No es, digamos, lo típico de, no, es que hay que leer más la Biblia. No, que desde mi personalidad, desde mi ser, yo puedo darle al Señor y decir, yo entiendo que tengo que pasar por este desierto y acepto tu ayuda y acepto también que me enseñes y, y entiendo que esto me va a llevar a un punto mejor en mi vida.
Entonces, no se estresen, no es bueno estresarnos, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Quiero cerrar con algo que tú misma dijiste y es, no le quitemos el control a nuestro Dios. Eso me pareció potente. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Esperamos encontrarnos también con ustedes la próxima semana. Que el Señor te bendiga y recuerda que el Señor tiene grandes planes para ti.